Página 7 presenta Decisión 2020. Bienvenidos a una nueva transmisión de Decisión 2020, un espacio que fue creado por el periódico Página 7 para conocer más de los protagonistas de los comicios del 18 de octubre. Nuevamente armaremos un foro debate, esta vez con los candidatos a diputado uninominal por la circunscripción número 7 de la Ciudad de La Paz, de las primeras fuerzas políticas según las últimas encuestas. Antes de empezar, debemos informar que lastimosamente y nuevamente, el candidato del Movimiento al Socialismo no se encuentra presente el día de hoy. El candidato Hugo B. Dialosa había confirmado su asistencia, pero ayer por la noche nos canceló sin dar una razón de su decisión, ni quiso enviar a su suplente para que esté presente el día de hoy. Ahora sí, comenzaremos explicando qué distritos y zonas abarca esta circunscripción. La circunscripción número 7 abarca los distritos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la ciudad de La Paz, que son alrededor de 32 zonas, entre las que están Pampajasi, Alto Brajes, Cupini, Bologna, Irpavi, Achumani, Calacoto, San Miguel, Chasquipampa, Aranjuez, Mayasa y Obrajes, por mencionar ya algunas. Una vez tenemos claro este aspecto, vamos a dar la bienvenida a Miguel Antonio Roca Sánchez, candidato por la Alianza Comunidad Ciudadana, a Jorge Patrick Olazabal Sánchez, candidato por Creemos, y David Luis Crespo Guillén, candidato por Frente para la Victoria. Aclaramos que en esta ocasión la candidata Georgina Rodríguez, la candidata titular de la Alianza Creemos, no pudo asistir y envió a su suplente ya que tuvo un pequeño percance con el tema de los horarios. Vamos a explicar rápidamente ahora la dinámica del foro. Este foro va a ser, la dinámica va a ser la misma que en el anterior. Mi persona hará las preguntas y cada candidato debe responder en 1 o 2 minutos como máximo, dependiendo cuál sea la pregunta. Al finalizar cada pregunta, yo les diré el tiempo que tienen para responderla. El orden de las respuestas va a ser un poco rotativo en esta ocasión. Vamos a empezar con el candidato de Comunidad Ciudadana para la primera consulta. Para la segunda va a empezar el candidato de Creemos y para la tercera va a empezar el candidato de Frente para la Victoria. Y así sucesivamente vamos a ir rotando. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar con las consultas. Empezamos con el candidato Miguel Roca. Muy buenas tardes, Miguel. Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a comenzar. Coméntanos un poco sobre tu perfil profesional y las propuestas que tienes para la circunscripción. Tienes 2 minutos. Buenas tardes, Marcelo, y buenas tardes a quienes nos escuchan en este espacio creado por Página 7. Yo personalmente soy un asiduo lector de Página 7 y no solamente eso, sino también he contribuido muchísimas veces con artículos de opinión. Entonces, mi perfil profesional, yo primero comencé estudiando economía aquí en la Católica. Luego, a media carrera, me cambié, me salió una beca en Estados Unidos y estudié ingeniería civil, pero aproveché también para terminar la carrera de economía allá. Entonces, primero me gradué en economía, luego en ingeniería civil. Mi título en provisión nacional lo tramité solo en ingeniería civil, ya por temas prácticos, y siempre me he dedicado a la infraestructura pública, a ejecutar inversión pública. En algún momento también, hace muchos años, más de 25 años, tuve un breve paso siendo joven por la administración pública, como subsecretario de Comercio y como director de impuestos. Pero desde entonces, los últimos 25 años, he estado en la actividad privada con mis emprendimientos en la mayor parte de ese tiempo. Pero también he trabajado en el exterior como director de proyectos carreteros en Centroamérica, en el Caribe, programas de la Unión Europea y programas de una agencia de Estados Unidos para el desarrollo, el Millennium Challenge Corporation. Básicamente ese es mi perfil. En cuanto a propuestas, nuestra propuesta es salud y educación. Esa es la propuesta de Comunidad Ciudadana. Más adelante esperamos tener la posibilidad de ahondar en estas propuestas. Con relación a la economía, nuestra principal preocupación es el empleo. Para generar empleo necesitamos una reforma fiscal,
Necesitamos justamente reorientar la inversión pública a proyectos mucho más intensivos en mano de obra y en materiales nacionales, no como ha estado siendo ahora en despilfarros y en megaproyectos donde todo es importado y es un gran despilfarro de recursos en ese tipo de obras. Por ejemplo, hablando de La Paz, ¿no? 200, casi 300 millones de dólares botados allá en San Buenaventura en un proyecto que no tiene ni pies ni cabezas. Más adelante creo podremos hablar sobre propuestas concretas que le interesa a la gente de la circunscripción, pero a toda Bolivia le interesa salud y empleo y esa es nuestra principal preocupación. Ok, vamos a continuar con Patrick Olazabal. Muy buenas Hola, Sabal. tardes, Patrick. Gracias por aceptar la invitación. Por favor, tienes 2 minutos, la misma consulta, tu perfil profesional y qué propuestas tienes para la circunscripción número 7. Puedes Bien, comenzar. buen día. Primero, gracias por la invitación. Voy a ser breve con el tema del perfil. Soy economista de la Universidad Católica. Después he estudiado Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés, pero en Derecho soy solo egresado. Justamente estoy en ese tema de tener mi título como abogado. Y he hecho una maestría en Derecho Tributario. Eh, Pero lo que le importa a la gente ahorita es el tema de las propuestas, ¿no? Sí he tenido un breve paso por el sector, bueno, en el servicio público, y mi carrera, digamos, mi desarrollo personal, mejor dicho, se ha dado más que nada en la empresa privada. Y bueno, respecto a las propuestas, yo quisiera plantearle a mi circunscripción, eh, como dice Miguel, el tema del empleo es muy importante. Hoy día la coyuntura de salud también nos genera eh, problemas y la necesidad de soluciones. Y el tema de educación, ¿no? Que es estructural en nuestro país. Pero hay un tema muy específico en nuestra circunscripción, el tema de límites, por ejemplo, entre municipios, que tenemos que abordarlo y brindarle soluciones imaginativas, por decirlo de una forma, puesto que es un tema que no se está solucionando por mucho tiempo, por décadas, trae muchos problemas, muchos conflictos, no solamente entre municipios, sino que se está a través de estas contradicciones que hay entre municipios y leyes que le brindan dominio de ciertos territorios, o jurisdicción, mejor dicho, sobre ciertos territorios a dos municipios sobre el mismo territorio. Entonces, ese tipo de problemáticas hay que afrontarlas, son importantes, están dañando a nuestro, por ejemplo, al ecosistema, están dañando sectores que tienen, por ejemplo, vocación turística y se están haciendo viviendas, etcétera, etcétera. Tenemos una propuesta al respecto, no sé si sea ahorita el momento, creo que vamos a tener tiempo para profundizar, pero ese es uno de los temas que también hay que ir solucionando, ¿no? Muy importante en nuestra circunscripción. Ok, Eso para perfecto. empezar. Vamos a proseguir ahora con David Crespo, candidato de Frente para la Victoria. Buenas tardes, David. Gracias por recibirnos. Y por favor, la misma consulta, perfil profesional y propuestas para la circunscripción número 7. Tienes 2 minutos. Ok, gracias. Buenas tardes para todos. Sí, mi nombre es David Luis Crespo Guillén. Yo soy arquitecto de profesión. He estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés. Mi paso por la arquitectura ha sido siempre mi vocación desde muy pequeño. Vengo de un barrio que se llama Purapura. Vivo en la zona sur recién hace 6 años. Y bueno, respecto a mis estudios y mis pasos académicos, he podido realizar una maestría en arquitectura ambiental y arquitectura sostenible en el exterior. He hecho un par de diplomados, poco he leído bastante sobre filosofía, soy un apasionado del medio ambiente y bueno, dentro de mi propuesta he estado conversando con mucha gente para poder elaborar un proyecto que realmente aporte a la circunscripción y estamos hablando obviamente, coyunturalmente, que la educación, la salud y la economía han sido golpeados fuertemente por esta pandemia. Entonces hemos cambiado un poco toda la estructura y estamos enfocándonos en esos 3 primeros puntos.
Y desglosando un poco más, obviamente tenemos que tocar la seguridad jurídica de propiedad privada, en los límites municipales, gestiones ambientales, debemos cuidar el planeta porque de ahí parte la educación, la seguridad ciudadana en las zonas, obviamente también otra vez la salud, educación, la recreación, deportes. Necesitamos implementar ciencia, tecnología también a nivel de zonas y obviamente generar empleo, ¿no? La promoción de empresas nuevas es muy importante dentro también de nuestra propuesta. Ok, perfecto. Y tuviste 5 segundos de sobra. Está bien. Muy bien, vamos a proseguir con la siguiente consulta. Ahora va a comenzar a contestar Patrick. Patrick, ¿por qué decidiste postular para esta circunscripción, la circunscripción número 7? ¿Y cómo es que nace tu postulación? Tienes 2 minutos para contestarnos. Bueno, yo soy nuevito en política. Eh, Gran parte creemos, de los nuevos candidatos han surgido de la lucha de los 21 días. En verdad, muchos candidatos jóvenes han, por ejemplo, salido del programa Postúlate de Creemos, que ha sido una realidad, ¿no? A través de internet se mandaban videos y currículums y así se han elegido varios candidatos de nuestra alianza. No es mi caso. Yo he entrado, bueno, por una decisión orgánica, pero ¿por qué estoy yo en política? Porque creo que es tiempo de que la gente que tiene buenas intenciones, que quiere ser sana y correcta, entre en política. Porque la política es la que define temas como economía, salud, educación, eh, eh, temas camineros, en fin. El político es el que decide muchas cosas, tiene mucho poder y nosotros nos damos cuenta que teníamos que entrar a este mundo para tener el poder de decisión, para poder cambiar nuestro país. Esa ha sido la principal razón por la que yo entré en política, porque pensamos que necesitamos que la gente que antes decía, no, yo no me meto en política porque la política es muy cochina y demás, y dejar de darle pues espacio a los osados, a los atrevidos, a los que su mayor mérito era justamente ser, digamos, entradores, y bueno, entraban a robar, entraban a hacer cosas incorrectas. Es por eso que decidimos, no solo yo, sino varias personas de mi alianza, seguramente también podríamos decir lo mismo respecto a otras personas de otras agrupaciones, pero ha despertado en nuestra sociedad un interés por ser partícipes de nuestros destinos. No podemos seguir dejándole lugar a los corruptos para que decidan por nosotros. Eh, y es así que yo he decidido entrar en política, arriesgando muchas cosas, ¿no? Porque se arriesga hasta el patrimonio, se arriesga el prestigio, se arriesga el nombre, el apellido. Entonces, es esa mi intención, ¿no? La de tratar de cambiar el país desde adentro, Ok, te de la vamos a dar política. 30 segundos más para que nos digas por qué has decidido postularte por esta circunscripción, la circunscripción número 7. Tienes 30 segundos. Bueno, obviamente, yo vivo en esta circunscripción, vivo en Obrajes. Ese ha sido un factor, ¿no? Yo veo que en mi zona, en mi sector, tenemos lo que les comentaba hace un momento, el tema de límites. Esta problemática de límites me parece que hay que brindarle una solución definitiva, con normativas, con leyes que obviamente van a ser nacionales, pero que van a tener una incidencia muy grande en mi circunscripción. Esa diría yo que es la principal razón por la que me ha motivado a que la circunscripción 7 sea por la que yo participe. Perfecto. Continuamos con David. David, la misma consulta. ¿Por qué decidiste postularte por esta circunscripción y cómo es que nace tu postulación? Tienes 2 minutos. Ok. Bueno, primero, para postular debes vivir en el sector, ¿no? Debes ser paseño o del lugar. Yo vivo también en Obrajes hace 6 años. Como profesional he ido viendo muchas falencias respecto a las diferentes zonas. No todas tienen las mismas características y los mismos problemas. Entonces, siempre trabajando, he ido viendo y tratando de darle soluciones o aportando ideas
no políticas, sino ideas con la zona, tratando de llegar mediante los representantes de las zonas a la subalcaldía. Entonces, mi inquietud siempre ha sido trabajar en bien del sector, en realidad, ¿no? Trabajo acá, tengo bastantes clientes particulares. Entonces, mi inquietud, como yo tampoco nunca he incursionado en la política, eh, se me presentó la oportunidad con un grupo de amigos profesionales. Me dijeron que les gustaba mi perfil y entonces me hicieron una invitación. Me reuní con el doctor Chi y él muy amablemente me hizo la invitación para que yo formara parte como un proyecto externo del proyecto Chi. En realidad, ¿no? Y obviamente como boliviano yo creo que tenemos un potencial muy fuerte en nuestro país, en nuestra circunscripción, en nuestra ciudad, en general. Yo quiero contribuir para cambiar nuestro país. He visto el transcurrir de la historia ya tantos gobernantes que a los años uno adquiere una experiencia y quiere aportar. Evidentemente hemos visto que se ha vuelto muy corrupto y eso es lo que queremos cambiar. Yo sé que acá los candidatos tienen buenas propuestas, estamos en la misma línea, no podemos permitir que nos sigan gobernando gente que sin escrúpulos, que se están volviendo ricos a pesar de toda la gente. Yo no lo veo correcto, entonces quiero contribuir de forma sana, transparente para mi país. Perfecto. Proseguimos con el candidato de Comunidad Ciudadana. Miguel, la misma consulta. ¿Por qué decidiste postular a esta circunscripción y cómo nace tu postulación? 2 minutos. Gracias. Suscribo plenamente lo que han dicho Patrick y David, ¿no? Con relación a por qué uno entra en política, para cambiar las cosas que no te gustan. Creo mucho en eso de que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. En mi caso, yo me había prometido, les había dicho que temprano en mi carrera tuve un paso más técnico que político por el sector público, pero renuncié y me había prometido a mí mismo nunca volver al sector público. Y me cumplí esa promesa durante 25 años. Pero en los últimos años, cuando veíamos el país a la deriva, el país yendo, y era una angustia, era una mezcla de bronca y angustia, pero angustia sobre todo por mis hijos. Yo tengo una hija arquitecta casada con un ingeniero industrial que no tienen oportunidades, ahora viven en Buenos Aires, porque no tenían oportunidades aquí, y mi angustia crecía cuando veía, digamos, a los chicos, a tantos jóvenes venezolanos privados de su futuro, mendigando. Y qué más triste que mendigar, tener que hacerlo en patria ajena. Eso me generó verdadera angustia y bronca. Entonces me involucré mucho en el activismo del 21F, ¿no? De que realmente evitar que Bolivia fuera en el camino de Venezuela hacia una dictadura total y abierta y a un colapso económico. Eso, digamos, nos llevó a la creación de Comunidad Ciudadana. Recordemos que Comunidad Ciudadana nace con la alianza de 55 plataformas ciudadanas con Carlos Mesa, antes de que entrara ningún otro partido. Después entró el FRI y otras organizaciones y se creó Comunidad Ciudadana. Entonces, recuerdo unos días antes de que se cerraran las listas, hablaba yo con el responsable departamental de Comunidad Ciudadana y le preguntaba, y bueno, ¿y quiénes van a ir? Me involucré también mucho en la comisión de programa, en la construcción del programa de Comunidad Ciudadana, por ideas, como dicen también David y Patrick, uno tiene una trayectoria personal y a mí el tema fiscal siempre me ha preocupado mucho, cómo recaudamos impuestos y cómo los gastamos. Entonces la pregunta era, bueno, ¿y quién va a ir a defender en el Parlamento, impulsar en el Parlamento todas las transformaciones que estamos planteando en el programa? Y la pregunta era, bueno, no. Y ahí sentí que no había, que faltaba alguien que impulsara las transformaciones en las que creo tanto, en materia económica, en materia fiscal, en materia de inversión pública, de compras estatales para luchar contra la corrupción. Entonces dije, bueno, voy yo, yo vivo desde hace, sí, 25 años más o menos en diferentes zonas de la circunscripción 7. Yo he vivido en Achumani, he vivido en Aranjuez, y los últimos 5 años he estado viviendo en Chicani, ahí en la cuenca del río Chicani, que es una comunidad rural, parte de la comunidad de la circunscripción 7. Lo que dicen los compañeros sobre la ley de límites, lo vivo con mi propio terreno, lo vivo en la realidad lacerante del día a día, ¿no? Y creo que en eso estamos de acuerdo.
Entonces, básicamente, estoy de candidato por la circunscripción 7 porque hace 25 años vivo aquí y porque quería estar en el Parlamento y quiero estar en el Parlamento para impulsar transformaciones fundamentales que necesita el país y particularmente nuestra circunscripción. Perfecto. Bueno, y hemos conocido un poco más acerca de los candidatos, sobre las propuestas que tienen, cómo nace su postulación y también un poco sobre el perfil para que nuestros seguidores ya, bueno, los conozcan un poco más a los candidatos. Ahora vamos a pasar a la circunscripción, a las problemáticas que hay en la circunscripción. En en esta ocasión va a empezar a contestar David. Posteriormente va a seguir Miguel y finalmente va a ir Patrick. David, bueno, ¿cómo solucionarías las problemáticas de la circunscripción? Como por ejemplo el tema de los loteadores, la seguridad ciudadana, que según nos contaban algunos vecinos, por la 21 de San Miguel es peligroso andar los fines de semana por las noches, ya que suele haber varias personas en estado de ebriedad que suelen ser agresivos. Tienes 2 minutos. Bueno, gracias por la palabra. Ante la seguridad jurídica, obviamente ante la propiedad privada, el avasallamiento, se deben elaborar obviamente leyes duras, ¿no? Trabajar con los actores que realmente están sufriendo estos atropellos, involucra directamente al municipio, a la policía, derechos reales, la fiscalía, el poder judicial. Se debe establecer el goce y el disfrute real de los derechos propietarios, ¿no? Es importante establecer los límites municipales, obviamente, ya que esto causa y fomenta el avasallamiento de loteadores, donde detectamos que existe obviamente una corrupción absoluta, donde se forman grupos eh, que van y sin jueces y fiscales, policías, se juntan y cometen el avasallamiento en realidad, ¿no? Esos son los principales actores, ¿no? Los principales objetivos que tengo dentro de ese punto, ¿no? Es que la gente sienta esperanza, que vele por su tema. Realmente, ¿a quién le interesa? O sea, nos interesa a nosotros, me interesa a mí, y por eso estoy escogiendo este tema principal como un objetivo en mi propuesta, donde se debe terminar y enseñar a no avasallar, ¿no? El municipio en un principio es víctima de esto y el ciudadano directo es el que lo hace, ¿no? Cómo se respalda, cómo se pelea. Entonces es importante ese punto, tocar tener unas leyes bastante duras y tener un límite establecido donde se cumpla. Bueno, pasando un poco más a la gestión, voy a trabajar también en la gestión ambiental a través de convenios municipales para trabajar, adelantarnos a prevenciones de los vecinales, los riesgos, seguridad ciudadana, todos nos interesa. Como tú comentabas, hay atropellos, están asaltando, no solamente en San Miguel, están asaltando. Yo tengo testimonios de gente que ha sido asaltada en Obrajes, ha sido asaltada en Irpavi. Entonces, se tiene que trabajar con la policía, se tiene que trabajar con las juntas vecinales, poner cámaras de seguridad en todas las zonas. No podemos desmerecer de ese tipo de tecnología. Tiene que haber, esa es una manera también de controlar. Dentro de las cámaras existe un software para la detección de la mancha facial, entonces ahí se los puede reconocer prácticamente, es muy fácil realizar eso. Entonces, ese tipo de prevención de seguridad ciudadana nos va a ayudar a mantener un control entre los vecinos y la policía. El monitoreo es muy importante. Se debe realizar o sea, para no causar el malestar y la Muy bien, David, antiseguridad. se nos acabó el tiempo. ¿No? Vamos a Okay. continuar con el siguiente candidato. Miguel, la misma consulta. Tienes 2 minutos. ¿Cómo solucionarías las problemáticas de la circunscripción número 7, como son el tema de los loteadores y también el tema de la seguridad ciudadana? Gracias, Marcelo. Yo creo que cuando hablamos de candidatos uninominales, fácilmente caemos en el error de entrar a temas municipales, temas ediles.
Y yo creo que no debemos perder la perspectiva de a qué estamos postulando. Estamos postulando a un curul en la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa Nacional, la que dicta leyes para todo el país. Ciertamente aspiramos a hacerlo representando a la circunscripción, pero creo yo que es un error concentrarse solamente en temas que son principalmente de dominio municipal, de competencia municipal, de acuerdo a la Constitución y a los estatutos autonómicos, como la seguridad ciudadana, por decir algo. Eso está en el programa de gobierno de todos los partidos. Los partidos tienen diferentes visiones cómo digamos, encarar el problema de la seguridad, de la seguridad ciudadana. Con relación a la ley de límites, sí, es el principal problema de nuestra circunscripción y sobre todo en las laderas. Yo que, como decía, he vivido, ¿no? Los últimos 5 años en Chicani, sé lo grave que es ese problema, porque cuando no tienes ley de límites, tienes el problema de que no sabes a qué normas acoger. Entonces, eso te da inseguridad jurídica. Entonces, como no, el catastro de un municipio a otro, terrible. Como tampoco hay claridad, tampoco hay normas de construcción, y lo que más miedo le tiene la gente en nuestra circunscripción es a los deslizamientos, a que se le caiga su casa, porque tampoco hay una servicios básicos, agua potable, inclusive con una usurpación que tiene que acabar por parte de un nivel central del gobierno, ¿me recuerdas? ¿No? Entonces, conscripción en los que decía, tanto en diagnóstico como inclusive en propuesta, con los otros candidatos. Sería medio fútil estar discutiendo mucho. Además, es muy breve. En 2 minutos no vas a poder discutir la menudencia, el detalle, para ver en qué se distinguen las propuestas con relación a esto. Yo quisiera hacer énfasis, Marcelo, insisto, en salud y en el empleo. Eso nos está afectando seriamente. Nuestra propuesta parlamentaria antes de la pandemia era bien simple, y te lo digo en 2 palabras. A que un político tenga 100 bolivianos en la Plaza Murillo en su presupuesto, yo prefiero que esos 100 bolivianos lleguen al POA municipal, y eso es a través de una reforma fiscal, y eso es lo que vamos a trabajar desde el Parlamento, en un pacto fiscal autonómico. Y por otro lado, a que un político tenga en su presupuesto en la Plaza Murillo 100 bolivianos, yo prefiero que esos 100 bolivianos estén en tu bolsillo, que estén en tu negocio, porque tú, tu familia, tus socios, no, la gente con la que trabajas, va a hacer mucho mejor uso de esos 100 bolivianos. Y eso es la reforma tributaria, la reforma de cómo pagamos impuestos. Fíjate que hoy en día todos los economistas decimos hay que inyectar recursos a la economía, pero en Comunidad Ciudadana nos hemos hecho una pregunta básica. Si todos coincidimos que hay que meterle recursos a la economía, ¿no es más fácil comenzar por no sacarle tantos recursos a la economía, bajar los impuestos? Entonces, toda la lógica parlamentaria que estamos planteando, porque esas son reformas que se impulsan desde el Parlamento, tiene que ver con Miguel, el se nos empleo, acabó el tiempo. ¿no? En la circunscripción. Perfecto. Perfecto, vamos a continuar ahora con Patrick. La misma consulta, ¿cómo solucionaría las problemáticas que hay en la circunscripción, como el tema de los loteadores y la seguridad ciudadana? Tienes 2 minutos, Patrick. Perfecto. Sí, el tema de loteadores y límites, porque en realidad es así, ¿no? Los loteadores se aprovechan de las contradicciones que hay en la jurisdicción sobre límites de los diferentes municipios. Pensamos que tenemos que hacer una ley general de uso de suelos, una ley general nacional de uso de suelos, por lo menos departamental, para que ya sea de uno u otro municipio la jurisdicción sobre un determinado territorio, este territorio no pueda utilizarse para otro fin que no sea el determinado por la ley de uso de suelos. Eso básicamente para entrar en para hablar del tema de límites, ¿no? Y loteamientos. Pero hay otros temas, obviamente. Está el tema de empleo. Hay que darle mucha fortaleza al sector privado para que el sector privado sea el que ayude a solucionar este factor, esta crisis que se nos viene de empleo, la crisis económica que va a conllevar, obviamente, lo que estamos diciendo, ¿no? El tema de desempleo, la carencia de recursos en el bolsillo del ciudadano para poder cubrir sus necesidades. Esto tenemos que solucionarlo, y para esto justamente una reforma tributaria es necesaria. Hay que devolverle
al ciudadano buena parte de lo que el Estado le quita, porque el Estado ha demostrado ser un mal administrador. Entonces, ¿por qué vamos a suponer que el ciudadano es menos capaz que el Estado para administrar los ingresos que el ciudadano ha generado? Entonces hay que devolverle al ciudadano buena parte de esos ingresos a través, tenemos una idea sobre aranceles, hay que eliminar aranceles para bienes tecnológicos, por ejemplo, automóviles, televisores, lavadoras, etcétera, etcétera. Bajarle el arancel a cero. ¿Por qué le tenemos que cobrar al ciudadano? Aparte de que el ciudadano ya tiene que pagar los costos de transporte, más los costos financieros por la ineficiencia de la economía del Estado, ¿por qué el Estado, además de ser ineficiente para generar la producción de ciertos bienes, por qué el Estado tiene que además sacarle, extraccionarle toda una tajada de dinero, un buen monto, por su propia ineficiencia? Entonces, por eso pensamos que hay que devolverle al ciudadano ese dinero que el Estado le sustrae. Eso es por el tema tributario. En el tema, bueno, ya hablé un poco del tema laboral, que como les digo, el emprendedor tiene que ser protagonista de la economía. Y Se bueno, nos hay acabó el el tiempo, tema Patrick. salud también hay que, muy bien, solo para decir, el tema salud hay que darle eficiencia a la inversión, no es cuestión de aumentar de 10%, 11%, no, dejemos o sea, evitemos que el Estado siga robando, que es lo que en realidad está pasando, y que sea eficiente el gasto público en inversión. Perfecto. Respecto a este último punto que mencionaba Patrick, ya lo vamos a tocar posteriormente, el tema de la salud. Y también entre las respuestas que nos han dado, también resaltamos lo mencionado por Miguel, que tampoco hay que olvidarse que son candidatos para diputado uninominal, ¿no? No hay que mezclar con las labores que tiene cada alcaldía municipal. Vamos a proseguir. Ahora vámonos a un tema más de la ciudad, de la urbe paceña. Ahora, en esta oportunidad, va a comenzar Miguel. No sé si nos escucha Miguel. Tal vez tuvo un problema con su internet. Ahí está Miguel. Aquí estoy. He tenido un problema doméstico porque estoy solo. Creo que sí ha tenido un leve problema con su internet. Aquí estoy. No sé si me escuchan. Ahora sí te escuchamos. Te Decía toca. mil disculpas, estoy solo en casa con mi hijita de 4 años. Su mamá tuvo que salir a hacer unos trámites urgentes y teníamos una de esas emergencias que no pueden esperar. Ok, bueno, pero ya estás con nosotros nuevamente, ¿no? Ya estoy de vuelta. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a proseguir. Decía que la siguiente consulta ya es un tema más de la ciudad de La Paz. Bueno, Miguel, ¿tienes alguna propuesta de ley para afrontar el tema de la contaminación en La Paz? Bueno, también puedes decirse también contaminación en todo el país. Aquí vamos a dar un ejemplo, como es el tema de la contaminación por el plástico, que el consumo de plástico ha aumentado en este tiempo de pandemia, ya que los comercios de comida enviaban los alimentos por recipientes plásticos con el servicio de delivery, ¿no? Y teniendo en cuenta que estos plásticos tardan muchísimo tiempo en degradarse. Tienes un minuto para contestar. Definitivamente Comunidad Ciudadana tiene el programa más decidido con relación al cuidado del medio ambiente. Toda nuestra política económica está en función a que ya no podemos seguir depredando el medio ambiente. Quizá cuando yo era joven o en anteriores generaciones era válido un poco de gastémonos un poquito el planeta a cambio de bienestar en el corto y mediano plazo, pero en Comunidad Ciudadana, desde una óptica economicista, desarrollista, tenemos plena conciencia que no podemos seguir en nuestro modo de producción y de consumo depredando el medio ambiente. Entonces, en un minuto, ¿qué decir sobre el medio ambiente? Toda nuestra política económica es de superar el extractivismo, de cuidar el medio ambiente. Inclusive nuestra política de reactivación se está basando fundamentalmente en las finanzas verdes, que es demostrarle al mundo que cuidas tu medio ambiente y eso nos va a dar acceso a recursos internacionales que de otra manera no podríamos acceder, que van a ser imprescindibles y muy instrumentales para la reactivación económica y la reactivación del empleo. Y con relación al plástico que dices, es algo que a mí siempre me ha mortificado y también tenemos medidas de tipo fiscal
que cueste más caro usar plástico y que quien recicla le salga más barato. Muy poco tiempo, un minuto, para explicar en detalle estos mecanismos. Ok. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente candidato. Patrick, coméntanos, bueno, si tienes alguna propuesta para afrontar este tema de la contaminación en La Paz y en el país en general, ¿no? Tienes un minuto. Sí, bueno, hay que ser radicales en algunas soluciones. Eh, Esperar que los actores económicos reaccionen conscientemente a veces es soñar. Y lastimosamente en algunos temas hay que plantear verdaderas medidas que van al fondo del tema, ¿no? En el tema de los plásticos, por ejemplo, hay que promover que las empresas, más que promover, prohibir que las empresas utilicen ciertos tipos de plásticos contaminantes o que cambien, ¿no? Las materias primas con las que están trabajando a plásticos que sean, hay algunos tipos de plásticos que son biodegradables incluso, en base por ejemplo, hemos visto, ¿no? Un ejemplo, en base a pepa de palta están haciendo un tipo de plástico que es totalmente biodegradable. Entonces, hay botellas, hay bolsas que se hacen con estos materiales y hay que prohibirlos. Hay que prohibir que las empresas distribuyan sus productos en estos materiales. ¿Por qué? Porque el costo que se genera después, o sea, por ahorrar unos pesos para la empresa, el costo social es muy grande. El costo para los ecosistemas, para la naturaleza, para el medio ambiente, los costos en salud. ¿Tú sabías que en La Paz, por ejemplo, el cáncer pulmonar no se debe tanto al cigarrillo, sino justamente a la inhalación de gases tóxicos que hay en el medio ambiente? Entonces, todo esto, todos estos costos justifican que podamos prohibir el uso de ciertos materiales que son muy nocivos para nuestra sociedad y que si bien generan un ahorro en el corto plazo, generan después un muy alto costo en el largo plazo. Entonces, eso es importante, ¿no? Está el tema, obviamente, Se también nos de acabó que... el tiempo, Patrick. Perfecto, bueno, Vamos a, básicamente. ok, vamos a continuar. David, la misma consulta. ¿Tienes alguna propuesta de ley para afrontar este tema de la contaminación? Tienes un minuto. Bueno, primero, antes voy a comentarles lo que nos decía Albert Einstein. El mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que lo hacen. O sea, no hacemos nada para evitarlo. Evidentemente, la contaminación por residuos plásticos es altamente nocivo para el planeta. En realidad, no solamente estamos retrocediendo. En la industria se ha convertido en ese sentido una parte donde no hay leyes que realmente midan el impacto ambiental que tienen esos materiales. Se deben trabajar, se deben realizar acciones inmediatas ya para que se trabaje mucho con materiales biodegradables. No podemos seguir permitiendo que nos afecte el medio ambiente, que sigamos contaminando aguas, ríos, mares, con tantos residuos plásticos en realidad que hemos producido. El hombre en realidad ha sido el causante de todo esto por la necesidad de la industria de autosustentar, trabajar, pero no nos hemos dado cuenta de que al pasar el tiempo ha sido un impacto ambiental durísimo, que lo han sufrido muchos animales. Paseamos por bosques, por ejemplo, y vemos que no hay una cultura, una educación para preservar todo ese tipo de detalles. Entonces debemos educar primero a toda nuestra sociedad y luego, obviamente, paralela, elaborar leyes que permitan controlar el uso, en realidad, de estos materiales. Perfecto. Ahora vamos a pasar a temas más coyunturales, más temas que están en la boca de todos, como se dice. Vamos a comenzar esta vez con Patrick. Patrick, ¿nos escuchas? Sí, 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 Ok, perdón. no te preocupes. Vamos a empezar. Bueno, el día de ayer, 28 de septiembre, se recordó el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Comenzamos contigo, Patrick. ¿Tienes algún proyecto de ley para tratar este tema? ¿Y qué opinas tú respecto al aborto? Tienes un minuto. Bueno, este es un tema esencial, ¿no? Tenemos que, primero que creemos es una alianza que cree en la familia y es pro vida también, ¿no? Entonces, de entrada estamos en contra del aborto, pero no como, no es que tenemos que penalizar y castigar a las personas que por algunas circunstancias se ven obligadas a esto, ¿no? Porque estas personas son víctimas. Entonces hay que partir de eso, son víctimas y nosotros tenemos que entender como sociedad que, por ejemplo, ¿no? Para dar otro ejemplo, no podemos nosotros eliminar la pobreza matando a los pobres, ¿no ven? Asimismo, nosotros no podemos brindar soluciones en base a la destrucción de alguien. No podemos nosotros eh, evitar un hijo no deseado, no planificado, matándolo. Ese es un tema elemental que nuestra sociedad tiene que comprender. Entonces, aquí hay muchos temas que hay que profundizar. Uno es la educación, pero sobre todo está el tema de la familia. La familia tiene que volver a ser defendida por el Estado. Y si nosotros logramos que el Estado le dé otra vez ese lugar privilegiado que tenía antes la familia y promover que no haya, que no sea tan fácil que una familia se separe, se disuelva, o también brindarle las condiciones económicas a los padres para que justamente puedan criar bien a un hijo. Entonces pensamos que por ahí van las soluciones. Perfecto. Vamos a continuar. David, la misma consulta. ¿Tienes algún proyecto de ley para tratar este tema del aborto? ¿Y tú qué opinas al respecto? Tienes un minuto. Bueno, ok, gracias. Yo creo que el aborto es un tema realmente sensible y delicado, sobre todo porque cada uno de nosotros tiene diferentes conceptos, ¿no? Y opciones y opiniones sobre él. Pero antes de hablar del aborto, quisiera hablar más, sumamente, es un tema mucho más importante y crucial que es la planificación familiar y la educación sexual, donde ahí es donde debemos, como proyecto, dentro del legislativo, tendremos a atacar, ¿no? Porque es un tema que debe ser tratado primordialmente ya desde hace tiempos de antaño, ya que la familia es la célula de una sociedad, ¿no? Y entonces, cuando encontramos y hace la que tenemos. ¿Me dijiste un minuto? Sí, puedes seguir. Tienes 15 segundos más que se cortó tu transmisión. No, Ok, no te escuché, se congeló. ok, sí, Dale. bueno, entonces, ok, si las personas estuviésemos más informadas y más educadas, obviamente, la educación es la principal arma contra la ignorancia, contra el problema real, enfocándonos al aborto. Quiero abiertamente decir que mi apoyo está para las mujeres, ¿no? Yo pienso que es hora de que se les dé el lugar y el apoyo que merecen. Perfecto, David. Yo como hombre nunca podré ser las únicas que decidan realmente dentro de lo que es su cuerpo. Perfecto. Vamos a continuar con Miguel. La misma consulta. ¿Tienes algún proyecto para tratar este tema del aborto? ¿Y qué opinas tú al respecto? Tienes un minuto. No, yo no tengo un proyecto de ley al respecto, no es un tema en el que soy especialista. Mis proyectos de ley van más por el lado de la economía, sobre todo fiscal. Ahora, ¿qué opino yo al respecto? Y el día que tengamos que debatir esto en el Parlamento, voy a ser fiel a mis convicciones, a mis principios. Primero, creo en el libre albedrío de las personas y creo que es lo que, y yo como creyente católico que soy, creo que Dios nos da ese libre albedrío. Segundo, creo en la separación de Estado e Iglesia. Entonces, digamos, en la educación y en las normas no pueden estar basadas, las normas, las políticas públicas, las leyes, no pueden estar basadas en mis conceptos religiosos, sino tienen que estar basadas en el bien común. En ese sentido, mi convicción personal, estoy en contra del aborto, pero creo en el libre albedrío de las situaciones particulares de cada quien, cada mujer, y como bien decía David,
pienso que se tiene que trabajar en la prevención de esto, prevención de luchar contra patrones patriarcales que tenemos, que van en violencia contra la mujer, que pone a las mujeres en una situación de vulnerabilidad, y eso está estrechamente vinculado al aborto. Esa es mi posición al respecto. Perfecto. Vamos a continuar con la siguiente consulta. Ahora va a comenzar David. Ahora vamos a tocar un tema que creo que varios lo han esperado, que es el tema económico, que ya lo han mencionado igual anteriormente. David, ¿tienes alguna propuesta para enfrentar la crisis económica que se nos viene al país, teniendo en cuenta que ayer se cambió nuevamente de ministro de Economía? También el tema del diferimiento de pagos, que no fue muy bien aceptado por la población, ya que genera que se alargue el tiempo de pago de los intereses. Bueno, David, te escuchamos. Tienes un minuto. Por favor, ¿me puedes repetir la pregunta? Se me ha cortado el internet y no te he escuchado la pregunta. Ok, no hay ningún problema. Te la repito, ¿tienes algún proyecto de ley para enfrentar el tema de la crisis económica que se nos viene al país, teniendo en cuenta que ayer se cambió nuevamente de ministro de Economía, y también el tema del diferimiento de pagos que no fue muy bien aceptado por la población, ya que genera que se alargue el pago de los intereses? Tienes un minuto para contestar. Ok, a ver, estoy, ok. Bueno, yo considero que evidentemente se debe hacer un análisis macro de la situación económica que atraviesa el país. Evidentemente, coyunturalmente, estamos pasando una situación no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. La, la pandemia ha golpeado duramente la economía a nivel mundial, como te comentaba. Y acá, más específicamente en nuestro país, debemos ver dos grandes grupos políticos, ¿no? Que es la política fiscal y la política monetaria. Obviamente, debemos revisar bien la problemática fiscal, ¿no? Donde debemos manejar, pero es importante tocar y saber que el Estado, o sea, el primer actor y el PIB del país, como nos han dejado, ¿no? Antes del 2019. Entonces, tratar de activar, ver políticas de inyección a nivel industrial, a nivel de captar nuestros recursos naturales, captar nuestros... o sea, no vamos a lograr la bonanza que hemos tenido hace el 2015, en realidad, ¿no? Donde teníamos 15.000 millones de reservas eh, internacionales de deuda interna. Entonces, nos han dejado con deudas realmente estrepitosas, se han gastado más de 9.000 millones. Entonces, debemos trabajar mucho también en la política fiscal, donde vamos a ver cuánto recaudamos versus lo que gastamos, ¿no? Entonces, el análisis económico acá es muy importante. Debemos reactivar la economía trabajando con gente, generando empleo. Debemos trabajar mucho con el tema de que debemos trabajar nosotros como partido estamos proponiendo realizar un Ministerio de la Juventud para captar a la gente innovadora y potenciar las ideas. Entonces, la reactivación es muy importante, enfocándonos a generar empleo. Ok, vamos a continuar. Miguel, la misma consulta. ¿Qué propuestas tienes para afrontar la crisis económica que se nos viene al país? Un minuto. Comenzamos. Si nadie roba, la plata alcanza. Entonces, no nos desesperemos. El tema fiscal, cierto, vamos a tener que tener un déficit grande, vamos a tener que prestarnos mucha plata, y es el plan de económica, y vamos a salir al exterior como Estado a prestarnos dinero para inyectarlo en créditos de fácil accesibilidad a todas esas pequeñas unidades productivas. No quiero hablar de empresa, porque el maestro que tiene su taller de mecánica o de cerrajería, o la casera que vende en el mercado, o el que trae mercadería, etcétera, etcétera, todas esas unidades productivas, y todos ellos necesitan crédito. Entonces vamos a canalizar ingentes cantidades de crédito accesible, justamente, inclusive estos sectores informales, para reactivar la economía. Por el lado de la demanda, vamos a comenzar pagando toda la gran deuda que tiene el Estado boliviano en sus tres niveles de municipios, gobernaciones y
empresas, entidades públicas de nivel central, con contratistas y con proveedores del Estado. Ahí hay como 3.000 millones de bolivianos. Ahí va a haber una gran inyección a la economía y vamos a ver otros aspectos que puedan dinamizar esta, digamos, la demanda, el consumo. La reforma tributaria es importantísimo. Si bajamos sustancialmente el IVA y los impuestos, quiere decir que va a quedar más plata en tu bolsillo. Si hay más plata en tu bolsillo, vas a consumir más. Vas a meterle más dinero a tu negocio y eso va a reactivar. Si hay más consumo, hay más activación. Entonces, esa es una función importantísima de lo que tenemos. Pero además en todo esto, si algo aprendimos en la pandemia es que si tenemos salud, si tenemos en la cuarentena, si tenemos alimento sobre la mesa y si tenemos techo, estamos bien. Entonces, toda la inversión pública va a estar en eso. Vamos a eslabonar muy bien el sector agropecuario con el sector manufacturero, que es transformador de producto agropecuario, gente que hace mermeladas, lácteos, quesos, etcétera, con el sector gastronómico, de servicios, turismo, etcétera. Mucha inversión pública en eslabonar y articular bien esos tres sectores y vivienda social, eso da actualmente o antes de la pandemia el 75% de la fuerza laboral ocupada en esos sectores. Entonces, nuestro plan es de preservación del empleo y generación masiva de empleo. Perfecto, Miguel. Vamos a continuar. Ahora te escuchamos, Patrick. La misma consulta. Bien. ¿Qué propuestas tienes para afrontar la crisis económica? Un minuto. Bueno, ya dije algo antes, hay que devolverle el protagonismo al emprendedor. El pequeño y el grande tiene que tener todas las facilidades en el país para poder invertir en Bolivia. Es muy difícil invertir en Bolivia. Cualquiera que ha entrado en algún negocio en Bolivia se ha dado cuenta que es muy complicado. Este es un estado que está contra el empresario, especialmente en los últimos años se ha mostrado más esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una reforma tributaria, efectivamente, tenemos que bajar tributos y esto no implica menor recaudación necesariamente. Bajando tributos se puede agrandar el universo contribuyente y con esto, en vez de bajar la recaudación, podría incluso incrementarse. Por eso tiene que ser una reforma tributaria inteligente y una reforma tributaria que le devuelva dinamismo a la economía. Por ejemplo, el impuesto a las transacciones es un impuesto que le quita dinamismo, es un impuesto sobre impuesto, es un impuesto regresivo. Y hay que estudiarlo muy bien. En mi concepto debería eliminarse, pero no es mío, ¿no? No es necesariamente por este momento, por lo pronto, una idea de creemos, se está analizando. En el tema tributario les hablaba también de que hay que eliminar aranceles para productos tecnológicos que no producimos en Bolivia. Aranceles que están, que le quitan, al ciudadano buena parte de su ingreso. Bueno, creo que se me acabó el tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. Tengo tiempo. Se nos acabó Hay el mucho tiempo. más, pero es Sí, parte esencial. sí, sin duda, creo que podríamos estar hablando mucho tiempo más, pero lastimosamente el tiempo es muy limitado, entonces tenemos que tratar de regirnos a él. Vamos a continuar con la siguiente consulta. Ahora va a comenzar Miguel. Ahora vamos a tocar el tema de la salud. Usted, bueno, Miguel, ¿tú aprobarías una norma para que se dé el 10% del presupuesto nacional al sector salud, como lo planteó el padre Mateo desde 2015 y fue también planteado este año por la presidenta Yanine Áñez? ¿O cuánto consideras que tú se debería dar al sector salud? Tienes un minuto. Carlos Mesa ya ha dicho varias veces desde la campaña del año pasado, antes de la pandemia, que la salud es prioridad, que tenemos que apuntar a tener por lo menos como piso el 10% del presupuesto general del Estado en salud. Actualmente está alrededor del 6%. Uno. Dos, el gasto tiene que ser más eficiente. Tenemos que mejorar el gasto en el nivel primario. Hoy en día el nivel primario tú vas a hacerte atender y no tienen ni una aspirina. Nuestra propuesta va por mejorar el nivel primario, que es justamente vía reforma fiscal, porque es competencia municipal, pero que el nivel primario pueda tener laboratorios, pueda tener rayo X, pueda tener cosas básicas por las cuales acudes cuando tienes un problema de salud a un servicio de salud.
Luego, tenemos que invertir para subir por lo menos al nivel de promedio latinoamericano índices básicos como el número de médicos por habitantes, el número de camas por habitantes, el número de especialistas, etcétera. Hoy en día estamos a la cola del país, perdón, de la región y del mundo, pese a la bonanza que tuvimos. Y finalmente, en el tema de la pandemia, tenemos que masificar tests y tienen que ser gratuitos. Tenemos que mejorar la atención y cuando haya vacuna, tenemos que asegurarnos su distribución gratuita y, digamos, equitativa en la población. Y Carlos Mesa es un líder mundial en eso, ha firmado con otros líderes mundiales un pacto en ese sentido, de que cuando exista la vacuna sea distribuida en el mundo equitativamente. Cuando venzamos la pandemia, Perfecto, se nos tratamiento acabó gratuito el contra el cáncer, que tiempo. es también algo que arruina la salud y la economía. Perfecto, Miguel, vamos a continuar. Gracias. Patrick, te escuchamos. La misma consulta referente al tema de la salud. ¿Aprobarías una norma para que se dé el 10% del presupuesto nacional al sector salud o cuánto tú consideras que se debería dar? Un minuto. Bueno, hay que hacer un verdadero diagnóstico con respecto a este tema, ¿no? Hablar de 10%, 9%, 11%, 15%, me parece ahorita hasta aleatorio. Porque si nos damos cuenta cuál es el problema real de nuestro país, no solamente en salud, en muchos sectores, es que no sabemos realmente la eficiencia del gasto público o de la inversión pública. Ese es el problema. ¿Cuánto crees tú que de ese 10% o del porcentaje que hay actualmente de inversión en salud, cuánto crees tú que se va en sobreprecios? No sabemos eso. ¿Cuánto se va en corrupción? ¿Cuánto se va en malversación? Entonces, por ahí creo que va la solución. Nosotros tenemos, 6.3% dice el BID. Tienes toda la razón. entonces, ent- entonces, estimados, es importantísimo que nosotros hagamos una reflexión respecto a esto, ¿no? Es un mal, no solo de nuestro Estado, sino de muchos, el tema esto de que hay que lograr, hay que alcanzar ciertos parámetros de ejecución presupuestaria. Y estos son objetivos cuantitativos, no cualitativos. Ahí está el problema. Nosotros tenemos que volver al tema este, ¿no? De que tenemos que controlar el gasto de inversión pública y ver la calidad de este gasto de inversión. Ok, vamos a continuar. Ahora, David, te escuchamos. La misma consulta. ¿Aprobarías una norma para que se dé el 10% del presupuesto nacional al sector salud o cuánto consideras que se debería dar a este sector? Un minuto. Bueno, estoy con micrófono. Que Sí. obviamente en la salud hay que darle una prioridad, ¿no? Se debe dar un aumento significativo a la salud. Si bien Patrick lo dice, es dar un número es muy ambiguo porque se debe hacer un análisis realmente muy profundo al porcentaje que se le va a dar, pero sí se le tiene que dar un aumento, 10, 15, no sé, 16%. Pero obviamente se debe controlar la inversión inmediata, debemos evitar la corrupción, los sobreprecios y demás. Al margen de eso, cuando empecemos a activar la salud, debemos elaborar hasta centros científicos de investigación donde nos permita no solamente trabajar eh, a nivel específico de enfermedades, sino de pandemias, elaborar curas. No hemos podido nosotros como país elaborar una, un análisis COVID, entonces otros países lo han hecho, entonces estamos realmente muy retrasados, tenemos que adelantarnos. La salud, hay que hacer una reingeniería real de todo lo que es la salud, dentro de lo que va a ser la inversión a corto, mediano y largo plazo. Ok. Vamos ahora a abordar el tema de la violencia que se ha registrado en las campañas electorales, tomando en cuenta que tenemos un país polarizado que se expresa ahora con violencia en las campañas electorales. Si eres elegido, Patrick, ¿cómo aportarías a la pacificación de nuestra nación? Tienes un minuto. Bueno, la respuesta es fácil de decirla, es difícil de concretarla, pero hay que intentarlo, ¿no? Es justicia. Si nosotros vivimos en un sistema injusto hasta por definición, un poder judicial que no imparte justicia, sino imparte eh, favores, privilegios, entonces de ahí viene, ¿no? El origen de todo esto. Tenemos una sociedad muy corrompida en el tema este de justicia. Lo vemos en el tema electoral.
la ley 421, por ejemplo, que da privilegios a ciertos sectores en el voto, ¿no? Lo que llaman un voto ponderado. Entonces, si nos damos cuenta, esa es la raíz de todos los problemas. Un país que esencialmente vive en injusticia. Y de ahí surge la violencia. Este tema en las campañas electorales es solo un síntoma, ¿no? Hay muchos más. La violencia se refleja en todo. Hay violencia familiar, intrafamiliar, hay violencia contra la mujer, violencia contra la niñez, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la solución. Tenemos que buscar que nuestro país viva en justicia. Ok. David, te escuchamos la misma consulta. ¿Cómo aportarías si eres elegido a la pacificación de nuestra nación, teniendo en cuenta que el país se encuentra polarizado por la violencia en las campañas políticas? Bueno, primero yo creo que debemos hacer un pacto social. Debemos mostrar que el país unido, ¿no? Unidos, así, unidos vamos a poder alcanzar una prosperidad, en realidad, que nuestro país parta desde que como hermanos nos respetemos, ¿no? No podemos seguir dividiéndonos y generando violencia entre hermanos. Obviamente estas divisiones han sido causadas a lo largo de estos 14 años, dividiendo las clases sociales, razas y demás. Entonces, ha habido un ausentismo de recuperar realmente la esencia de humanos, de bolivianos que somos. Entonces, evidentemente, tenemos que, las leyes deben ser duras, ¿no? Para aquellas personas que las están causando. Como yo digo, debemos unirnos, debemos ponernos como hermanos y trabajar para tener un país próspero. Ok, perfecto. Proseguimos. Miguel, te escuchamos. La misma consulta. ¿Cómo aportarías a la pacificación de nuestra nación? Tienes un minuto. Fíjate tú que el fin de semana anterior estábamos en un acto de campaña en una de las laderas de la circunscripción 7, en Pedregal. Y no éramos mucha gente, porque no nos gusta salir grupos muy grandes por la pandemia. Éramos unas 20, 25 personas. Íbamos subiendo y fuimos agredidos por un pequeño grupo de gente que se autoidentificaba como del MAS. Y nos decían, nos insultaban cosas como, digamos, vendepatrias. O sea, ninguno de los que estábamos en esa caminata teníamos nada que ver con ninguna negociación, digamos, que involucre a la patria. Pero hemos estado mucho tiempo en un discurso de confrontación y comenzaron a tirarnos piedras. Y había un joven, Daniel, que era el más agresivo, pero logré esquivar las piedras porque eran grandes y por lo tanto lentas y acercarme a él y hablar. Y logramos hablar y logramos reconocernos como hermanos, como iguales. Y lo que vi detrás de, digamos, la bronca de Daniel era miedo. Miedo, le han metido miedo a que van a estar postergados, a que van a estar ignorados, a que van a estar avasallados, ¿no? Y yo creo que ese es el mayor daño que nos ha hecho el MAS en su discurso de confrontación. Y lo que plantea Comunidad Ciudadana es reconciliación y reencuentro. Concretamente, en la circunscripción 7, la suplente que tenemos, Eli Mamani, es una mujer de Pollera, de Chasquipampa, madre de 4 hijos, y representa esa unidad y esa reconciliación que debemos tener todos los bolivianos. Y debemos vencer ese discurso de confrontación al que nos acostumbró el MAS y del que Perfecto. lucra. Perfecto, vamos a proseguir, vamos a ya casi ya ir cerrando. Vamos a dar una pregunta hipotética. Ahora va a comenzar David. Bueno, vamos a suponer que ya han sido elegidos, que ya están en la asamblea. David, bueno, si eres electo y te toca iniciar un proceso en contra de tu candidato presidencial, ¿tú estarías a favor o en contra de que se inicie este proceso? ¿Y por qué? Tienes un minuto. Perdón, del candidato presidencial, mi candidato presidencial, Sí, no si entendí la entras a pregunta. la asamblea y le inician un proceso, la asamblea inicia un proceso contra el doctor el doctor Chi Hyun-chun. Chinchón, ok. Bueno, primero yo creo que se debe analizar el por qué, ¿no? Se le está iniciando eh, eh, Ese esa proceso. acción, ese proceso exactamente.
y ver, obviamente, un análisis, hay que hacer una investigación profunda si existen realmente los argumentos por los cuales él merece se le haya abierto esa acción, ese proceso. Si es culpable, obviamente él debe cumplir porque las leyes se han hecho para todos, ¿no? Toda aquella persona que cometa una fechoría o algún mal al país debe ser, debe ser sancionado de acuerdo a ley. Ok, perfecto. Continuamos con Patrick, la misma consulta. Supongamos que ya estás en la asamblea y la asamblea plantea iniciar un proceso contra tu candidato presidencial, que en este caso es el señor Luis Fernando Camacho. ¿Estarías a favor o en contra de que se inicie este proceso y por qué? Claro, obviamente habría que analizar cuáles son las razones, las causas de un proceso a un presidente, ¿no? Entonces, bueno, es muy ambiguo el tema. Si hay un debido proceso, ¿no? Si se cumplen todas las normas para un proceso, un juicio de responsabilidades contra un presidente, entonces, y además yo percibo que las causas son justas, claro que apoyaría, ¿no? Porque aquí no, la lealtad no es hacia un nombre, un apellido, una sigla, la lealtad es hacia Bolivia. Y ese es el principio sobre el que creemos está fundado. Nosotros vamos a defender a la patria antes que a un caudillo. Y si fuera el caso, hasta nuestro propio presidente, pues obviamente habría que iniciar un proceso si ha cometido alguna ilegalidad. Pero estamos seguros que eso no va a pasar, que nuestro presidente, Luis Fernando Camacho, va a pasar a la historia como un gran presidente, un presidente que cumplió sus 5 años y se fue, dejando un país estable, un país en desarrollo y un país con justicia. Perfecto. La misma consulta, Miguel, tienes un minuto. Supongamos que ya estás en la asamblea y plantean iniciar un proceso en contra del señor Carlos Mesa. ¿Estarías a favor o en contra de este proceso y por qué? Fíjate que creo que aquí todos coincidimos. Y mira que de aquí estamos 3 candidatos de agrupaciones que no controlamos ni alcaldías, ni gobernaciones, ni tenemos parlamentarios, etcétera. Aquí creo que es importante destacar que casualmente representamos fuerzas políticas netamente de ciudadanos. En el caso de Comunidad Ciudadana, que es eso, un movimiento ciudadano, tenemos muy claro la separación de poderes. Primero hay que tener una justicia independiente, un poder ejecutivo que no pretenda manejar la justicia y un poder legislativo cuya una de sus funciones principales es justamente la fiscalización. Entonces, si tenemos esa separación de poderes, que es la propuesta, una de las propuestas principales de transformación democrática de Comunidad Ciudadana, pues ciertamente en la Asamblea no vamos a hacer levantamanos, vamos a fiscalizar. Si hay razón en Estado de Derecho, en debido proceso para fiscalizar, por supuesto que lo vamos a hacer. Perfecto. Ahora vamos a comenzar con Patrick. Ya es la última pregunta. Para esta consulta les pido sean precisos, claros y bueno, hablen con el corazón en la mano, como se dice. Patrick, ¿por qué decidiste apoyar a la Alianza Creemos y por qué la gente debería votar por ti? Tienes un minuto. Bueno, básicamente por Luis Fernando Camacho y por Marco Pumari. Ellos han demostrado ser 2 líderes que no solo dicen, sino que hacen lo que dicen. Ese es un ejemplo que en todas las circunstancias de la vida tiene que seguirse. Por eso he decidido entrar en Creemos, porque veo 2 líderes que son realmente, yo lo voy a decir sin mayor tapujo, para mí son unos héroes. Entonces, eso me ha inspirado, he entrado a Creemos por ellos. Obviamente también he encontrado gente muy valiosa en esta alianza y estamos todos sobre la misma línea, ¿no? Primero la patria. Es por eso que he entrado en Creemos. Y disculpa, ¿cuál era el complemento de tu pregunta? ¿Por qué la gente debería votar por ti? Bueno, básicamente porque quiero entrar en la Asamblea Legislativa para proponer leyes que van a cambiar y transformar nuestro país hacia una verdadera nación, una nación unida, una nación que progrese, que vive en justicia y que sobre todo
pueda cumplir sus sueños, que los ciudadanos bolivianos tengan la posibilidad de cumplir sus sueños. Eso es lo que quiero para mi país. Perfecto. David, te escuchamos la misma consulta. ¿Por qué decidiste apoyar al Frente para la Victoria y por qué la gente debería votar por ti? Un minuto. Ok, yo considero que el proyecto CHI es un visionario, ¿ya? Es transparente y sincero. Es un enamorado de la patria, donde realmente queremos cambiar, queremos aportar, queremos dejar un país próspero, un país donde estemos orgullosos de vivir, de quedarnos acá y no soñar con que salgo del colegio, salgo de la universidad y me mando a cambiar a otro país. No, debemos estar seguros de que acá tenemos un país que nos va a brindar todas las bondades futuras que uno puede soñar. Entonces, ¿y por qué les pido que voten por mí? Porque soy una persona, un profesional nuevo en la política, que quiere aportar, que quiere cambiar la política, la politiquería que estamos acostumbrados, no queremos, yo al menos no voy a ir a sentarme y a levantar la mano. Entonces voy a ir a enseñar a trabajar, voy a enseñar a toda la gente, voy a demostrar que transparentemente podemos llegar a ser un país próspero. Perfecto. Miguel, la misma consulta. ¿Por qué decidiste apoyar a Comunidad Ciudadana y por qué la gente debería votar por ti? Un minuto. Miguel, tu micrófono está apagado. Perdón, gracias. Está bien. Estaba diciendo que primero me gustaría destacar que esto no ha sido un debate, ha sido una conversación interesante con dos jóvenes profesionales y fíjate que hemos tenido mucho más coincidencias. En ese sentido ha sido medio aburrido porque no ha habido ahí una confrontación, una pelea, Para nada. ¿no? Porque las Mucho coincidencias son respeto. grandes, ¿no? Mucho respeto por los dos jóvenes profesionales muy capaces y ojalá sigan en la vida pública. Pero ¿por qué ha apoyado Comunidad Ciudadana? Desde la lucha del 21F con las plataformas, vimos en el liderazgo de Carlos Mesa una persona de templanza, una persona coherente, una persona que además tenía la posibilidad, con el adecuado apoyo ciudadano, de ganarle al MAS. Lo logramos ya el año pasado y lo vamos a lograr este año, y es lo principal. Y no es porque no nos guste una persona o dos o cinco del MAS, sino porque el MAS estaba llevando al país al camino del desastre. Y si vuelve el MAS, nos va a llevar al desastre. Entonces, Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa es ese movimiento ciudadano que ya frenó el MAS y es el único que va a frenar al MAS. Y no solamente es frenar por frenarlo, sino porque tiene una propuesta realmente alternativa, donde hemos visto muchas coincidencias con los candidatos de Creemos y de Frente por la Victoria, pero es Carlos Mesa el que va a cristalizar todos estos programas, todas estas propuestas para que sean realidad y juntos hagamos el país que queremos tener, un país mucho mejor. Y sobre todo ahora que nos vino la pandemia y que nos tiene tan agobiados en la salud, la economía y el empleo, justamente para salir de esa crisis. Lo necesitamos hacer con un gobierno sólido, con respaldo parlamentario. Y Carlos Mesa, en ese sentido, no solamente es la mejor opción, sino es la única opción. ¿Y por qué pienso Se yo que nos deberían acabó votar el por mí? tiempo, Miguel. Solamente Eso esto, no precisamente, sí, estaría sí, sí. pidiendo el voto, no estaría pidiendo el voto si no pienso que entre las opciones disponibles represento la mejor opción de viabilidad y también de tener propuestas serias y la capacidad de ejecutarlas. Perfecto, perfecto, Miguel. Ya sus conclusiones finales. Miguel, vas a comenzar tú, como hemos empezado la dinámica del foro. Tienes 30 segundos para darnos tus conclusiones del foro, que incluso hace rato ya nos estabas adelantando un poco, o tal vez algún dato extra que quisieras agregar. 30 Sí, segundos. quizá agregar, ¿no? Yo ya sé, básicamente era una conclusión de fondo que estaba haciendo, pero agregar nada más que el 18 de octubre tenemos como país en la historia una bifurcación fundamental. Podemos volver al autoritarismo, al despilfarro, a la corrupción, al abuso de poder, o podemos encaminar el país hacia primero salir de la crisis de la pandemia, volver a además aprovechar la crisis para encaminar al país en un nuevo rumbo que nos lleve a un destino mejor. Y como dije hace un momento,
Carlos Mesa no solamente es la mejor opción para ello, sino la única opción. Todas las demás opciones son quizá buena voluntad, pero no son opción real de enrumbar al país como se debe. Por eso tenemos que ganar en primera vuelta, darle al país un gobierno sólido en primera vuelta. Perfecto. Continuamos, Patrick, tus conclusiones o algún dato extra que quisieras agregar, que no pudiste hacerlo antes. Tienes 30 segundos. Bueno, nosotros hemos luchado por la recuperación de la democracia, de la verdadera democracia, no esa democracia de papel que el MAS nos impuso. Y para recuperar la democracia, pues hay que ser demócrata y hay que ejercer este derecho a ser demócrata. Y por eso hay que votar por quien quieres, no por lo que te dice una encuestadora cuestionada, ¿no? Una encuestadora. Entonces hay que votar por quien tú piensas va a cambiar el país, que va a transformar el país. Hay que votar valientemente, porque eso es democracia. No es votar por quien te dicen, por quien te sugieren, es votar por quien tú piensas que es la mejor opción. Es así que nosotros pensamos yo pienso, y todos, y muchos creemos que Luis Fernando Camacho es la verdadera opción. Nosotros queremos que la gente vote valientemente, vote con el corazón y vote por una verdadera transformación de Bolivia, no por una continuidad de lo que ha sido el MAS. Perfecto. David, la misma, bueno, tus conclusiones también. Tienes 30 segundos, conclusiones o algún dato extra que quisieras agregar. Bueno, yo quiero invitar a toda la población el 18 a que asistan a las urnas, vayan a emitir su voto, porque es tiempo de recuperar la democracia. Su voto tiene que ser consciente. Ustedes saben que todos tenemos propuestas interesantes, la decisión es suya y de acuerdo a recuperar la democracia, soy un creyente de que estamos ahora en otra posición del país donde existimos gente idónea, transparente, y que lo vamos a hacer muy bien dentro del legislativo. Por eso ustedes son quienes deben escoger por quién van a emitir su voto. Perfecto. Muchísimas gracias. Agradecemos a los 3 candidatos por participar en este foro y también agradecemos a las personas que siguieron esta transmisión. A los vecinos que escuchan y siguieron el programa, los invitamos a poner sus denuncias y reclamos en los comentarios de acá abajo para hacer llegar a los candidatos de las otras circunscripciones de la ciudad de La Paz y del Alto para saber cómo ellos piensan subsanarlas. Sin más, nos despedimos y los esperamos este jueves en otra transmisión donde estaremos con los candidatos a la circunscripción número 8 hablando sobre sus propuestas y temas de la coyuntura actual. Yo soy Marcelo Blanco y esto fue Decisión 2020. Página 7 presentó Decisión 2020.